Buenas tardes, aquí estamos, martes con François 45. La verdad es que os echaba mucho de menos. Llevo casi 2 meses sin este pequeño episodio, sin esta sesión de martes, pues entonces os echaba de menos y estoy muy contento de poder volver aquí con vosotros, con este martes con François. Septiembre en forma y con ganas de realmente de empezar, porque aquí empezamos el año, septiembre para nosotros los inmobiliarios es un mes muy importante, es la última recta, realmente es el mes de que los que han estado relajándose durante el verano, o sea que son la mayoría de las inmobiliarias que no están en zona de playa, pues tienen que empezar septiembre a tope y los que han trabajado duro los meses de julio, agosto, saben que el mes de septiembre también es un mes muy importante, porque es un mes donde los clientes de veraneo, los clientes que están de vacaciones en agosto, pues se toman el mes de septiembre para realmente buscar la casa que quieren. Y en las ciudades, pues es la vuelta al cole, es un mes donde realmente hay que estar preparado para la última recta del año. Entonces, hablando de última recta del año, si tú eres inmobiliario y tú me sigues un poco, has visto que he insistido muchísimo sobre el concepto del video. O sea, que realmente ya no tienes excusa hoy en septiembre de 2019 para no ponerte en este tema del video, porque realmente es la herramienta que te permite conectar de manera auténtica con tus clientes. Y aquí veo Fernando García Erviti, que me estás mirando, seguro que estarás de acuerdo conmigo. Entonces, última recta del año, septiembre, si no te has puesto en tema de video, ponte en tema de video porque realmente es un tema que te va a ayudar en tu negocio, que te va a ayudar a desarrollar tu marca personal. Y lo que me alegro mucho es que yo veo cada vez más gente dentro de nuestra red o fuera de nuestra red que están poco a poco utilizando esta herramienta. No hablo de hacer vídeo, hablo de realmente de conectar a través de este tipo de información con tu cliente. Entonces, una cosa, hecho, el tema de vídeo, tema de vuelta al cole, hecho. Segundo tema, mañana tenemos, no, mañana no, porque mañana es festivo en Cataluña. Jueves tenemos una nueva formación, nuestra formación Coldwell Banker Global Luxury, para todo lo que se trata de la intermediación de lujo. Compartiré mi experiencia estamos unos casi 20 personas, o sea que muy bien, gente de la red y también gente de nuestra red, porque en Coldwell Banker nos gusta compartir con nuestros compañeros, por lo cual estas sesiones las hacemos abiertas, también disponible para los que están fuera, los que no están dentro de nuestra red. Aquí compartiremos la experiencia de una marca internacional en la intermediación de vivienda de lujo, la intermediación que yo tengo ya desde hace más de 25 años en este segmento. Y bueno, pues aquí estaremos en Gavà, la hacemos en Gavà Mar esta vez, en la oficina que tenemos en Gavà. Hasta que el jueves tenemos nuestra formación. Luego, otra cosa que os quería comentar un poco ha sido una información muy importante, un acuerdo comercial entre Amazon, todo el mundo conoce Amazon, y nuestra marca y Coldwell Banker para un acuerdo de distribución. Es una información que os daré un poco más en las próximas semanas, pero Realogy, que es nuestra casa madre, ha firmado con Amazon, con el gigante Amazon, pues un acuerdo para que Amazon pueda poner a disposición los 90 millones de clientes que tiene, que pueda ofrecer a sus clientes y a través de Coldwell Banker, pues un asesoramiento inmobiliario y más allá del asesoramiento inmobiliario, pues que un cliente que entra en Amazon y que busca una vivienda, le pondrán en mano de un experto nuestro Coldwell Banker y además Amazon le regalará entre 1.000 y 5.000 euros de producto Amazon para su casa. O sea que
quedarse atento que el mercado se está moviendo mucho, se habla muchísimo de PropTech, pero no hay que olvidar que las marcas inmobiliarias pues todavía tienen algo que decir, y si Amazon decide asociarse con Coldwell Banker y sus otras marcas, por supuesto, pues es porque sabe que los clientes de Amazon cuando entra en contacto con un agente Coldwell Banker, pues le atenderá perfectamente, porque nosotros somos gente, tenemos nuestros comerciales bien formados y con la ética necesaria para atender perfectamente nuestros clientes. Bueno, pues ya está. Yo os dejo con todas estas informaciones. Muchísimas gracias a todos los que me siguen. Muchísimas gracias para los que hacen comentarios y los que me siguen en esta aventura de martes con François. Bueno, un saludo muy fuerte. Aquí soy François Carrière, CEO de Coldwell Banker España, y os hago un fuerte abrazo y espero que el temporal pues, se mejore aquí en España y en toda Europa. Y luego la próxima vez hablaremos un poco del mercado. ¿Qué está pasando? ¿Tenemos crisis? ¿No tenemos crisis? O sea que analizaremos un poco esta situación. Gracias por seguirme y hasta muy pronto.